Muy bien, 8:09 en la mañana. Gracias a sintonía, gracias a los comentarios, gracias a las críticas, sobre todo las constructivas. Ya saben que a los insultos no les paramos bola. Pero la crítica constructiva siempre. Muchas gracias a nuestra querida audiencia. Conectados a través de nuestra señal informativa, nuestras frecuencias en señal abierta, nuestra página web www.sonorama.com.es, nuestras plataformas digitales en YouTube, Sonorama TV, en Facebook Live, Radio Sonorama. Sigamos en la tónica de lo que estábamos conversando hace minutos con Valentina Zárate. ¿Qué les parece? Vamos a contactarnos con el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, abrazo. Gracias, doctor. A ver, quiero empezar esta entrevista por el tema del concurso de la Contraloría. Entrevisté hace minutos, antes de que usted ingrese a la sala, a la ex contralora subrogante Valentina Zárate, a quien le pedimos una reacción sobre el veto total del Ejecutivo al proyecto de reformas a la ley de la Contraloría. El argumento del Ejecutivo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está llevando adelante el concurso para elegir contralor. Pero la gran interrogante que tenemos en este momento es ¿cuándo tendremos nueva autoridad titular de la Contraloría General del Estado? Tenga la bondad, doctor Ulloa. Gracias, Fabrizio. Bueno, nosotros, como siempre le he mencionado, una de las cosas que nos hemos propuesto es recuperar el tiempo perdido y ser más dinámico en la designación de autoridades. A nosotros nos tocó, para hacer un trabajo correcto, idóneo, nos tocó hacer una revisión de los reglamentos, una auditoría jurídica, reformas, codificaciones y aprobaciones, porque si nosotros hubiéramos trabajado sobre la plataforma que tanto habíamos criticado, era simplemente una lucha de poder por el poder, y estos incidentes que se dieron en el Consejo de Participación Ciudadana no fue por una pelea por la presidencia, sino fue una lucha porque el Consejo de Participación Ciudadana recupere el prestigio ante la sociedad ecuatoriana, el respeto. Eso es lo que había perdido en torno a malas decisiones. Luego de que hemos hecho toda esta auditoría, revisión, unificación de reglamentos, hemos avanzado con la reestructuración de los equipos técnicos. El día de hoy le podría decir con mucho agrado de que ya, por ejemplo, las comisiones ciudadanas de selección para designar al defensor público, un concurso que estaba paralizado por 3 años y medio, en esta administración de 3 meses ya hemos logrado hacer el sorteo de los comisionados ciudadanos de selección. Esto implica de que ya en este momento se conoció las impugnaciones, vamos a resolver el informe jurídico pertinente y luego tendremos ya un resultado definitivo. Una vez que se conforme la Comisión Ciudadana de Selección, son las comisiones ciudadanas de selección las que toman las decisiones respecto de la organización del concurso. Hasta ahí llega nuestro trabajo como Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no hacemos el concurso, no designamos la autoridad, sino las comisiones ciudadanas de selección, bajo la supervisión, por supuesto, de lejos, del Consejo de Participación Ciudadana y de la Veeduría Ciudadana. Respecto del concurso de la Contraloría, al igual que el del CNE, el día de hoy se va a aprobar los informes de revisión de méritos. Una vez que nosotros revisemos hoy la revisión de los méritos, el siguiente paso es el sorteo para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección. De ahí viene un proceso de impugnación. Si de aquí calculando tendremos en unas 3 semanas ya el sorteo definitivo para designar a la Comisión Ciudadana de Selección, si ellos logran cumplir con el cronograma establecido en torno al reglamento, creo que tendremos Contralor General del Estado y varias autoridades en paralelo a raíz de la designación y posesión como comisionados ciudadanos de selección en unos 3 meses y medio. Eso es lo que más o menos hemos ido avanzando, cumpliendo un cronograma al interno y estando completamente concentrado en el cumplimiento de nuestras funciones. Doctor, buenos días, le saluda Belkis Sánchez. En estos 3 meses y medio, entonces ya podríamos decir que el país tendría nuevo contralor. Yo diría 4 meses y medio porque le estoy mencionando que en 3 semanas nosotros ya terminaríamos de conformar esta Comisión Ciudadana de Selección, y una vez que ellos ya estén sentados, conformados, si cumplen un cronograma establecido en el reglamento, en 3 meses y medio más tendríamos varias autoridades en paralelo. Pero es decir, ¿usted se acuerda que hace 2 meses atrás yo le decía en unos 5 meses
o 6 meses tendríamos la designación. Ya ahora hemos bajado el tiempo porque hemos acelerado, hemos cumplido. Es decir, estamos dentro del cronograma establecido. Estaríamos hablando entonces que hacia septiembre, octubre, exagerando, tendríamos nueva autoridad en la Contraloría. Creo que sí. Ese creo no le veo tan convencido, presidente. No, lo que pasa es que recuerde que nuestro trabajo llega hasta la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. O sea, ustedes no podrían responder si es que hay algún retraso en la Comisión Ciudadana. Y gracias, Fabricio, por esa aclaración, porque todavía la ciudadanía está confundida. Inclusive en el mismo escenario político existe una confusión, como que si nosotros tenemos que llevar a cargo el proceso y designar a la autoridad. No, nosotros hacemos la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección y las comisiones propiamente dicho llevan el procedimiento de concurso respectivo junto con los equipos técnicos, junto con los equipos de catedráticos que hacen las preguntas, que les toman a los postulantes. Nosotros somos vigilantes de lejos, no hacer injerencia. La veeduría ciudadana también hace vigilancia, pero quien lleva el proceso es la comisión. Si ellos ya cumplen, o sea, una vez que nosotros posesionemos a la Comisión Ciudadana de Selección, las cámaras tienen que enfocarse hacia ellos, hacia el cumplimiento de sus funciones. Si ellos cumplen con este cronograma, luego de 3 meses y medio de posesionados, tendremos varias autoridades en paralelo. Correcto. Dejemos el tema de la Contraloría, presidente. Hablemos del caos que al momento está enfrentando. Yo no creo que estoy exagerando en el uso del término, pero hay una nueva confrontación hoy en la función judicial. Presidente del Consejo de la Judicatura confrontado con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y en medio allí también el Consejo de Participación Ciudadana, porque ustedes y particularmente usted, presidente Ulloa, ha recibido un señalamiento directo por parte del presidente Iván Saguicela de la Corte Nacional de Justicia, en el sentido de que durante 83 días no tramitó la terna para designar al delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura. ¿Qué está pasando con la función judicial y cuál es allí la corresponsabilidad del organismo que usted preside, doctor Hernán Ulloa? Gracias. Mire, yo asumo las responsabilidades que se pueden dar en torno al ejercicio de mis funciones. Y parte de mi responsabilidad fue ir a aclarar ante el escenario político respecto de esta grave denuncia que hizo el presidente de la Corte Nacional. Me parece una actitud muy irresponsable haber agitado de esta forma estas instituciones, haber lanzado comentarios que provocan desprestigio, que son comentarios más políticos que de un presidente de la Corte. Pienso que ahí él cometió un error en la forma como él tenía que de pronto generarse, expresar un malestar, pero él lo hizo de la forma equivocada. Ahora, yo soy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y yo lo que le he dicho a usted en cada una de las entrevistas es que nosotros estamos aquí para recuperar el prestigio del Consejo de Participación Ciudadana, para defender la institucionalidad, para que de nuestro seno, de nuestra institución, no se emanen decisiones que puedan generar un caos nacional, como ya se han dado decisiones en el pasado. Entonces yo, alejado del escándalo, lo que hice fue disponer a Coordinación Jurídica, porque es parte de mis atribuciones como el presidente, que se haga un informe respecto de la línea jurídica que tenemos que seguir. ¿Por qué razón, Fabricio? Esto es un tema muy técnico y creo que el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia no comprende, y por esa razón, al verse dado cuenta tardíamente de que cometió un error, él mismo retira la terna. Pero resulta aquí, esto es importante tener claro, el Consejo Transitorio designa o conforma al Consejo de la Judicatura. Este Consejo de la Judicatura ha tenido algunos problemas durante todo este trayecto. Han renunciado el vocal principal y suplente de la fuente del Ejecutivo. Se designó nuevo vocal principal y suplente con un reglamento. Ahora tenemos la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado. ¿Qué pasa con esa renuncia? Que en cualquier tipo de renuncia, cuando existe una ausencia definitiva, siempre el suplente se viene a titularizar. Entonces aquí viene una primera fase, una primera cosa importantísima. El doctor Álvaro Román
una vez que existe esta ausencia definitiva, debe posesionarse o titularizarse como vocal de la judicatura. Pero no como presidente de esa instancia donde radica la discusión jurídica. Allí viene el detalle. Usted no vaya a pensar en lo absoluto que, siendo mi formación jurídica de abogado, yo no voy a conocer lo que dice la Constitución, pero por supuesto que conozco de memoria lo que dice la Constitución, que de la fuente de la Corte Nacional de Justicia esa persona que es designada va a ejercer como el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo dice la Constitución. Lo que pasa es que ustedes no pueden verlo desde el punto de vista del ciudadano, porque si yo estoy en mi despacho particular, yo cojo y muevo las fichas como a mí me convenga, porque estoy ejerciendo en la parte privada. Pero en el sector público, Fabricio, en el sector público, el funcionario tiene que acatar el ordenamiento jurídico con el objeto de no cometer errores. En este caso, existen dos normas con rango constitucional. La norma que establece la conformación de la judicatura, que se encuentra en la Constitución del Ecuador, y la otra norma es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, donde se establece que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo no puede tutelar las decisiones del transitorio. ¿Dónde se origina este problema? El problema se origina en el transitorio, que coge al doctor Román de la fuente de la Fiscalía y lo pone como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, que era de la fuente de la Corte Nacional. Ellos tenían que haber pensado que si la doctora María del Carmen renunciaba, el doctor Álvaro Román iba a titularizarse, y por ende, en situaciones normales, si él proviniera de la Corte Nacional de Justicia, tendría que ejercer la presidencia. Pero ¿cuál es el problema? La Constitución. Tenemos que cumplir, nosotros como Consejo de Participación, tenemos que cumplir con lo que manda la Constitución del Ecuador y lo que manda el dictamen interpretativo, porque son normas con rango constitucional que tenemos la obligación de cumplir. Usted recordará que 4 consejeros fueron destituidos porque pretendieron mover lo dispuesto por el transitorio en el caso de la Contraloría General del Estado. Entonces, con ese antecedente, tenemos que actuar responsablemente. Entonces, ¿qué es lo que hemos esperado? Que exista un pronunciamiento en el orden constitucional, porque ya fue llamado la atención el presidente de la Corte cuando le manda una carta al presidente de la Corte Constitucional para decirle exprésese en determinado tema, y el presidente de la Corte Constitucional le dice: discúlpeme, pero usted parece que desconoce cuáles son los procedimientos para yo pronunciarme respecto de un tema, usted no me puede mandar una carta para yo pronunciarme. Entonces, ya con ese ejemplo, yo no voy a quedar en ridículo tomando decisiones que pueden tener esa respuesta por parte del presidente de la Corte Constitucional. Lo que hemos esperado es, primero, respetuosos de la función judicial. Hemos esperado el pronunciamiento en torno a la demanda, a la acción presentada por el doctor Álvaro Román, porque existía la posibilidad de que esa resolución a él lo contemple como el presidente de la judicatura. Usted se imagina que nosotros hagamos una designación de la terna por el apuro del doctor Saquicela y de repente en una sentencia constitucional digan: no, el doctor Román se titulariza y aparte va a ejercer la presidencia de la Corte del Consejo de la Judicatura. ¿Dónde quedaba el tiempo y los recursos invertidos en esta designación? Entonces, no se puede ir al son de la presión, ni de ninguna autoridad, ni en lo mediático, ni de asociaciones, ni de nada. Hay que ser responsables y es como hemos actuado. En la actualidad, se encuentra con una acción extraordinaria de protección, y en esta acción extraordinaria de protección la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de hacer una revisión integral de los hechos, fundamentos de hechos y de derecho que expone el doctor Román, y podrá tomar una decisión. Es más, aquí existe una problemática importante. Primero, que tenemos que hacer un reglamento especial para este caso, porque no estamos ante la designación regular de todos los vocales. Tampoco estamos ante la designación de un vocal principal y suplente. Aquí tenemos que tener claro que hay que designar una autoridad. Pero ¿qué autoridad es la que hay que designar?
Porque si el doctor Román se titulariza como vocal de la Judicatura, tenemos que nosotros como Consejo designar a un suplente del doctor Román. Y esto no termina con el problema de que el Consejo de la Judicatura no va a tener la fuente de la Corte Nacional de Justicia. El problema, doctor, porque entonces, perdón que le interrumpa, doctor. Entonces, la génesis del problema fue la decisión del Consejo Transitorio. Correcto, Fabricio. Esa es la génesis. Porque el doctor Román, que debería en casos regulares, si ya fue el suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, tendría que provenir de la fuente de la Corte Nacional, pero el transitorio lo que hizo fue agarrarlo de la fuente de la Fiscalía y ponerlo como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Pero ese mandato excepcional, ese mandato del transitorio es constitucional. Ellos emitían mandatos constitucionales y de nosotros se emanan actos administrativos. Lo administrativo no puede tutelar lo constitucional y ahí está el problema. Yo no puedo sacar al Pleno del Consejo, sacar al doctor Román y decirle: usted no es de la fuente de la Corte Nacional, váyase a su casa que vamos a designar de la terna del doctor Saquicela porque está apurado. Entonces no podemos hacer eso. Con todo esto, entonces, no se entiende porque es muy técnico. En la actualidad existe una ausencia definitiva. El suplente debe titularizarse. Desde mi punto de vista, si que tenemos que designar una autoridad de una terna, tiene que ser el suplente del doctor Román. Entonces, aquí estamos todavía con el problema, doctor, de que igual el Consejo de la Judicatura no va a tener la fuente de la Corte Nacional, pero ese no es un problema del Consejo de Participación Ciudadana y por eso la responsable espera. Correcto. Con todo esto, entonces, decimos que no habrá designación hasta que no se resuelva este recurso en la Corte Constitucional, esta acción extraordinaria de protección presentada por el doctor Román. Lo más prudente es esperar, y mucho más cuando el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia ha retirado la terna, porque según he escuchado en sus expresiones, él sabía de que nosotros íbamos a archivar la terna. Yo no sé de dónde salió esa información. Parece que alguna persona dentro del Consejo de Participación Ciudadana le indicó: así va a salir el informe jurídico, pero un informe jurídico no vinculante, indudablemente, no es digamos, la directriz para tomar una decisión en el Pleno. Nosotros no íbamos a escandalizar en lo absoluto, ni mantener una mala relación con la Corte Nacional de Justicia. Si yo hubiera querido mantener una mala relación con la Corte, desde el primer momento le hubiera dicho: doctor Saquicela, lleve su terna, porque primero no le ha pedido el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana una terna, y segundo, no existe reglamentación. Pero en el acto de la prudencia, del respeto a las funciones del Estado, de no generar polémicas, porque aquí estoy para construir puentes, no para disolver conversaciones, yo jamás me esperaba que una actitud de esta naturaleza exista por parte del doctor Saquicela, y peor aún, con expresiones no jurídicas sino políticas, como la metida de mano, como que nuestra culpa es los problemas que existen en la función judicial. Y esto de aquí también es grave, porque los problemas de la función judicial no se resuelven con la designación de un vocal, sino por la falta de financiamiento, por la falta de decisiones en torno a los procesos disciplinarios, y son cuestiones diferentes que escapan a la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente, en su carta de retiro, le manda con copia a la Asamblea Nacional indicando que hemos incumplido funciones. Entonces, esa es una actitud desleal, una actitud confrontadora con una entidad que se ha alejado del escándalo, que jamás iba a tener una actitud como la que él tuvo con la Corte Nacional de Justicia, con la función judicial, ni con todos los jueces, magistrados y colegas abogados que están en la expectativa. Estábamos esperando prudentemente una orientación jurídica del máximo organismo constitucional para tomar una decisión, inclusive de la misma terna. Pero el doctor Saquicela ha decidido retirarla, y nosotros en torno a esto no tenemos nada que debatir y mucho menos que resolver. ¿Actitud desleal del doctor Saquicela, dice usted? Totalmente. ¿Y ustedes respaldan al doctor Fausto Murillo en su encargo en la Judicatura? Qué buena pregunta y muchas gracias por ella, porque también se ha mencionado con varios criterios de que nosotros estamos respaldando la presidencia de determinada persona en el Consejo de la Judicatura. ¿En qué parte se ha emanado una resolución por parte del Consejo de Participación Ciudadana de que recomendamos que se designe a tal persona como presidente? En lo absoluto. Yo no sé de dónde sale esa historia. El Consejo de la Judicatura es un ente autónomo. Nosotros no tenemos nada que opinar
en el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura ha tomado la decisión en torno a la normativa establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial a designar a un presidente en torno a esta normativa, sin ningún tipo de injerencia, sino entre ellos. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana está respaldando una autoridad, una determinada persona como el presidente? Así como lo eligieron al doctor Fausto Murillo, el día de mañana se puede reunir el organismo colegiado y designar a la doctora Maribel Barreno, o designar al doctor Morillo, o designar al doctor Muñoz, o designarlo al mismo doctor Román. Pero es una decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura y no del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí no tenemos absolutamente nada, ninguna injerencia, y justamente por ese respeto a la independencia de funciones es que nosotros no hemos tomado partido en lo absoluto, sino en una espera prudente y responsable para no escandalizar con decisiones desacertadas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y afectar la institucionalidad, en este caso del Consejo de la Judicatura. Veamos cómo se resuelve este tema en la Corte Constitucional, como bien ha notado usted. Hay esta acción que había sido presentada por el doctor Román. Doctor Ulloa, le agradecemos por el tiempo, que tenga un buen día. Gracias, espero haya sido comprendido. Es un tema muy técnico, le repito, pero si es necesario comparecer nuevamente, con mucho gusto lo hago. Gracias, muy gentil, muy amable. Nuestro invitado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, aquí en A Primera Hora. 8:30 en la mañana, qué linda mañana la que tenemos en la capital, Déjeme ver la temperatura ambiente. A ver, 13 grados centígrados, abrigadita la mañana. Acá Belkis está con bufanda, con poncho, pero está abrigadita la mañana. Pausa y regresamos con los deportes y luego la recta final de nuestro espacio.